El mundo cambia y se actualiza. Nosotros también. Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis presentada en Línea Directa. Te conectamos al análisis del tema del día. La información relevante de Sinaloa, México y el mundo en la nueva mesa de análisis. Estamos ya de regreso y estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa en esta primera emisión de jueves 22 de mayo. Saludando a la compañera y compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, buenos días para la compañera, buenos días para el auditorio, listos para comenzar el tema. Aquí estamos listos. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y, por supuesto, al equipo. Acá estamos con Juan Ordorica. Buenos días, Juan. Buenos días, Víctor, la mesa de la producción. Hello, estimado audiencia. Armando Ojeda, muy buenos días. Buenos días, compañero Víctor Torres, compañeros. Listo para empezar con el tema de esta mañana. Pues el reciente motín en el penal de hace apenas unas horas, ayer alrededor de las 12 del mediodía, comenzaron a llegar, o quizás antes, los reportes al 911, alarma, máxima alerta por una intensa balacera en el penal que culminó con un mega operativo del cual ya le informamos con toda oportunidad. Pasa nuevamente a la mesa de seguridad como prioridad número 1 del tema de los penales. La fragilidad del sistema penitenciario explotó en una crisis ayer en este penal de Culiacán, que bueno, falta ver el dato oficial actualizado de cuántos internos hay ahí, cuántos de alta peligrosidad que no deberían de estar en este centro penitenciario de Aguaruto, porque se habla de alrededor de 2,900 internos, una población muy alta para las dimensiones y las características y la seguridad del centro penitenciario. Apenas el pasado 12 de mayo se dio un decomiso que nos sorprendió a muchos por el tipo de armas que encontraron. Deje usted las drogas, que eso, bueno, pues ya es ahora sí que de cajón. Teléfonos celulares, conexión a internet, satelital, en fin, pero las armas de grueso calibre llamaron la atención de las autoridades, lo cual pues, algunos sospecharon que se estaba preparando probablemente alguna fuga. Se inició una investigación por parte de autoridades federales. Ayer, al parecer, ingresó un grupo de autoridades federales y esto detonó la violencia que ya usted conoce los resultados. Vamos a entrarle al tema, al análisis del sistema penitenciario de Sinaloa. Vamos a revisar algunos modelos de reclusión que están dando resultados en algunas partes del mundo y el país. ¿Qué pasa con los penales de alta seguridad? Porque Sinaloa, siendo un estado tan afectado por el crimen organizado, no cuenta con más reclusorios de esta naturaleza. ¿Qué muestran los hechos de ayer? Abriendo la mesa, Jesús. Pues mira, lo primero es que nunca ha sido fácil mantener centros de reclusión, digamos, en paz, menos cuando el contexto de la violencia está presente. Cambió el modelo de prisiones en México hace como 14 años aproximadamente, donde el enfoque, ya lo estábamos viendo cuando platicábamos sobre el tema de los cambios a la ley en algunos delitos graves, ¿no? El enfoque es la readaptación para la incorporación a la sociedad. Ese es como el enfoque ahora. Antes era el cumplimiento de la pena, es decir, te sentenciaban y te guardaban ahí. Se supone que el encierro que tienen las personas que han sido privadas de la libertad están bajo en un proceso de cambio, un proceso de readaptación, como lo llama, para poderse reintegrar a la sociedad. Entonces tiene que tener ciertas garantías, pues, de educación, tiene que tener garantías de, digamos, de trabajo social y otras tantas cosas que se dan en los centros. El gran problema es que pues eso nada más quedó en el papel, difícilmente se cumple en la mayoría de los centros penitenciarios. En Sinaloa tenemos 3, el centro penitenciario de Aguaruto, el del Castillo en Mazatlán, Goros en Ahome, el del Ébora, ubicado en Angostura, y el centro de internamiento para menores o para adolescentes, ¿no? Que está aquí en Culiacán. De estos, el que más notas ha dado, el que más batalla ha dado, por supuesto, es el penal de Aguaruto, porque dicen los expertos, ahí convergen pues personas que están privadas de la libertad por distintos delitos, algunos de ellos de alta peligrosidad. Entonces es complicado. Está ahí una persona que puede estar 1, 2, 3 años,
purgando condena con algunos otros que tienen sentencia hasta de 150 años, Víctor. Eso es, vamos contigo, Araceli. Los sucesos de ayer en el penal de Aguaruto no son algo nuevo, pasan y se repiten cada determinado tiempo, y lo que sucedió ahí no es más que un reflejo de una crisis profunda del sistema penitenciario en el estado de Sinaloa, y también lo tenemos en todo el país. Todos sabemos que en estos centros existe el llamado autogobierno. Las cárceles no aseguran la rehabilitación de los internos, más bien son escuelas del crimen. Los presupuestos que se asignan, hay que decirlo, al sistema penitenciario son insuficientes, no se construyen penales nuevos, los que existen están saturados. Ahí conviven presos de alta peligrosidad con internos que cometieron delitos menores, la corrupción que permite que se ingresen armas, drogas, celulares, etcétera, como tú iniciabas prácticamente la mesa, Víctor, y los custodios reciben sueldos precarios y ellos los hace propensos a ser sobornados. Los mandos militares en estos centros tampoco han resuelto absolutamente nada. En el país, en Sinaloa, tenemos muchas décadas, pasan los años y los graves problemas en los centros penitenciarios, la verdad es que crecen, no se atienden, no se resuelven, y los sucesos de ayer en Aguaruto impactan, pero en unos días más se olvidan, se repiten estos hechos y se vuelve a señalar la crisis que hay en ellos, que existe desde hace varios años, y no pasa nada, ni los gobiernos del PRI, ni los del PAN, ni ahora los de Morena, pues los han atendido, mucho menos pues resuelto. Bien, Juan, vamos contigo. Bueno, analizar el tema de lo de Aguaruto es analizar el contexto de estos 8 meses de guerra. Lo decía ayer en la tarde y hoy quiero remarcar eso. En 8 meses de guerra, Sinaloa, Culiacán, como le quieran poner, ha pasado por mucho y no ha pasado nada. O sea, muchos meses, pero no ha pasado nada. En 8 meses nuestro sistema penitenciario no está mejor. Nuestra sociedad está mejor, nuestro cuerpo de seguridad no está mejor, nuestra seguridad no está mejor. No ha pasado mucho y no ha pasado absolutamente nada. Y ayer lo vimos en el penal de Aguaruto. No hay una mejora en la seguridad, no hay una mejora, y ayer explotó una bomba más de seguridad en este penal, porque no hay mejoras en nada, ni en el sistema penitenciario, ni en el sistema de justicia, ni en el sistema de seguridad. Absolutamente no hay un solo milímetro de avance. Y si estamos viendo que nuestros sistemas no funcionan y no hacemos nada, pues estamos peor. Yo creo que es tiempo de tomar acciones que pueden parecer hasta excesivas, pero yo creo que el penal, por ejemplo, de Aguaruto, el gobierno del estado no tiene la capacidad de mantener la seguridad. Pueden decirnos y salir las autoridades a decir, no, mira, es que tenemos un plan, un proyecto y bla, 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 bla. Lo que estamos viendo es que en menos de... ¿Cuántos skulkers se han hecho en 2 meses? Pues son varios ya. Ok, y lo de ayer, Sí. pues te está diciendo pues que fueron inútiles estos skulkers, o que hubo corrupción, o las dos cosas, o ineptitud, lo que sea. Pero le están demostrando que no tienen la capacidad. Yo creo que deberían entregarlo a la federación, porque por ayer mencionamos, incluso fue del aire, es que cambiar a los reos de máxima peligrosidad a los penales federales. Sí, el problema es que hay amparos, el problema que judicialmente se pueden detener ahí ellos a través de ciertos recursos legales, no moverse. Pues entonces hay que mover el penal. Démosle a la federación. A ver, federación, llévatelo completito, porque lo único que estamos haciendo es generar más problemas que soluciones. Insisto, lo de ayer fue escandaloso. Afortunadamente hasta el día de hoy no se ha demostrado que hubo muertos. Qué bueno, ojalá siga así. Y para cerrar este tema de que si hubo muertos o no, también lo que a mí me llama mucho la atención es que si hubiera habido esa cantidad de muertos que anunciaron algunos medios, pues hubiera habido al menos la misma cantidad de heridos, ¿no? O el doble. Y no se vieron ni ambulancias saliendo del penal, ni llegando, ni en hospitales. Vamos, hubiera sido muy evidente la cantidad de heridos que hubieran salido de ahí. No hubo heridos, creo, hasta ahorita no se ha habido, pero hubiera sido en los hospitales hubiera sido muy evidente. No, es un caos. Hubiera sido muy evidente en los hospitales, sí. No sucedió. Esperemos, creo, no sé, pregunto, no sé si ya apareció el pastor que andaba perdido. No, vamos a esperar más detalles. Sí, por eso son preguntas, vamos. Pastor que andaba perdido, dices. Sí, es que ayer se anunció que un pastor llegó al penal. ¿Quién no dijo eso? Hay varios, la familia del pastor. ¿Familiares? Sí, familiares. Ah, ok. Dieron una Sí, declaración sí, que sí. fue y que no lo encontraban. No dicen que están en el penal, nada, solo que se dirigía al penal. No tiene nada que ver con el penal. Sí, digamos. Iba a ver, al penal. iba al penal, sí. Quieren saber si llegó al penal Sí. y de ahí, porque no han sabido nada desde él. Entonces, sería, digamos, la única persona hasta ahorita que se sepa, la única
a medias porque no se sabe, Que estaría que estaría desaparecido, Sí, ¿no? sí. Digamos, gente de fuera. Bien. Hay que saber, pero hasta el momento, afortunadamente, no se han comprobado esta cantidad de muertos. Vamos contigo, Armando. Bueno, este penal de Aguaruto fue construido por el gobernador Leopoldo Sánchez Celis y inaugurado en 1969 por el siguiente gobernador, creo que fue Valdés Montoya, Alfredo Valdés Montoya. Creo que fue el siguiente de López, de Sánchez Celis. 56 años de antigüedad este penal. Y bueno, por supuesto, ha registrado riñas, homicidios, suicidios y fugas. 4 conceptos muy comunes en los penales, máxime este tipo de penales. Tomemos en cuenta una consideración. Ahí están recluidos personajes. Si tienen chance de platicar después y no me interrumpen. Sigue hablando, Sí, pero están haciendo muchas musarañas. musarañas. Sí me interrumpen. Pues hacen muchas musarañas y platican entre ustedes. A ver, Armando, aquí en mi cara. sigue con tu exposición. Estamos aquí revisando en la pantalla un Pues asunto que siempre tiene que es lo ver con mismo. ¿Pero en qué te molesta? Pues sí, Ya sé. tienes tu cámara, mira, háblale al Ok. público allá. Sí. Digo, Bien, tienen chance de dialogar después. Adelante, sí, es parte de lo mismo. Ok, gracias. Sí, adelante. Le decía yo, discúlpame, Víctor. Dije, bueno, No, perdóname, Toro. no, está bien. Sí. No, sí, a veces se interrumpe, Víctor, pero bueno. Mira, decía yo, 56 años de antigüedad de este penal. Y en todos los penales hay hechos que se registran, desde homicidios, suicidios, fugas. Y por supuesto, riñas y heridos. ¿Por qué? Ahí están concentrados personas tomando en cuenta su capacidad de redactación y todo lo que tú quieras adentro, pero personas que pues están con una mentalidad de no ser, como dicen comúnmente, decimos en el argot, chicas palomas. Es muy difícil tratar con 1,000 o 2,000 o 3,000 o 5,000 reos reunidos en una especie de cerco perimetral en donde están recluidos en condiciones muchas veces hasta infrahumanas, padeciendo hambre, soledad, enfermedades, una serie de conceptos que los llevan muchas veces al estrés y ante cualquier situación reaccionan violentamente. Por supuesto, son seres humanos. No se les puede pedir tampoco las perlas de la Virgen en cuanto a comportamiento. Se dan esos enfrentamientos. Ha habido en las últimas 2 décadas, según registro que estaba viendo yo en los anales históricos, 69 homicidios y 24 fugas. La última gran fuga fue de 56 reos en 2019 con el Culiacanazo. Bien. Bueno, Permíteme por tiempo. Vamos contigo, Jesús. Fíjate que siempre va a quedar esta duda, ¿no? Respecto a qué sucedió realmente en el penal máximo, cuando en algunos medios de comunicación se dijo abiertamente que se consignó que había 10 personas ejecutadas y tantas más. Lo primero que creo que podemos hacer como sociedad es ver activa a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y en ese sentido mi reconocimiento al profesor Oscar Loza Ochoa, porque a diferencia de otros momentos en la historia de este estado, estaba la autoridad ahí, digo la autoridad moral, vamos, aquellos que hacen el contrapeso para poder ver si la autoridad realmente nos está diciendo la verdad. El profesor Loza Ochoa, al estar allí afuera pendiente, diciendo que va a comenzar una investigación sobre los hechos, creo que cumple con aquella máxima que decía en uno de sus escritos: toda crisis demanda una respuesta, en particular hablando de derechos humanos. Eso fue una crisis. Lo de ayer es algo que no podemos obviar. No es normal, por supuesto, que se detonen armas de fuego del calibre que se detonaron al interior del penal, la movilización que hubo, el riesgo que tuvieron no solamente las personas privadas de la libertad, que como decimos siempre, hay ahí culpables e inocentes, sino también las personas que trabajan en el centro penitenciario, desde cocineros, desde personas custodios penitenciarios, trabajadores sociales, médicos, todo mundo que está trabajando ahí está en un grave riesgo. Y entonces esta Comisión de Derechos Humanos, al entrar a una investigación, creo que puede ayudarnos mucho a desenmarañar qué es esto que está pasando, porque ciertamente es un asunto que atañe a la autoridad del poder judicial, pero también del poder ejecutivo, porque son quienes tienen ahí el control a través de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero creo también que en casos como estos, donde se hace crisis, es necesario que exista un ente, digamos,
de fe, que dé fe pública respecto a las investigaciones y a lo que ahí se tiene. Ahora, resulta complicado pensar que nada más se pasa de la instrumentación de la política de seguridad, de resguardo penitenciario del Estado a la Federación, porque si nos vamos a ver casos en México, penales federales han tenido verdaderas caos también en cuanto a los temas de seguridad. Yo creo que va más allá de quién la administra, es un tema complejo en tanto que, pues si nos ponemos a ver, por ejemplo, la peor catástrofe de los penales federales o locales, sí, que yo recuerde es la de Topo Chico, donde desafortunadamente en el medio de una guerra, de una disputa entre bandas que se peleaban el control del penal, lamentablemente fallecieron 39 personas en un motín. Sí. Y así otras tantas que si nos ponemos a ver, los penales siempre han sido un foco rojo por todo México. Yo creo que difícilmente no hemos escuchado de algún penal de esos de los de seguridad promedio o alta que están a manos incluso de la Federación, que se salve de tener una situación dura. Es más, si en el de máxima seguridad, en el más grande de los penales, en el más duro de México, hubo una famosa fuga. Sí. Entonces, de unas magnitudes peliculescas, sí, ¿no? Sí. O sea, es una situación verdaderamente complicada. La pregunta que nos han hecho desde ayer con relación al penal de Culiacán, si es, en general, los penales de Sinaloa tienen capacidad suficiente o están rebasados en su capacidad y, en consecuencia, pues imposible contener un motín con tantos reos y con todo lo que pasa al interior de los penales, sobre todo las armas. Son temas que estamos analizando. Antes de la pausa, vamos contigo, Araceli. Y aquí un asunto, revisaba unos artículos por la mañana y efectivamente, ¿no? El sistema penitenciario, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, presentan algunas deficiencias. En este caso, en Sinaloa, pues se enfrenta a problemas de hacinamiento, como se señala. Había un estudio de ciudadanos evaluando en el 2024, el cual realiza el Consejo Estatal de Seguridad Pública y destaca una crisis de sobrepoblación, de fugas. A nivel nacional, el diagnóstico nacional, no hay datos al 2025, encontré la de supervisión al 2016 y reportó una sobrepoblación. Imagínense, en aquel entonces, pues cerca de 24,221 internos, estamos hablando cerca de casi 10 años, 9 años. Entonces, en este caso, pues el hacinamiento habla de un problema estructural en México con casos extremos. En el caso de México, la Ciudad de México, pues prácticamente presenta el 97%, Nayarit el 87%. Y la verdad es que en el caso de Aguaruto, pues la capacidad instalada no parece ser suficiente para garantizar ni las condiciones de seguridad, ni el tema, pues, de estos incidentes que pasaron el día de ayer. Y pues muchos penales, pues, pueden tener infraestructuras. No es el caso de Aguaruto. Hay falta de espacio, hay falta de recursos y eso compromete en gran medida los programas de rehabilitación, aumenta el tema de la incidencia y sobre todo aquí un área importante es que ayer hubo una rápida intervención del grupo interinstitucional, pero la verdad es que estos eventos están pasando pues cotidianamente y ponen dudas si se pueden sostener estas medidas en el tiempo, lo cual pues sí hace un hincapié en reforzar en medidas de coordinación entre los 3 niveles de gobierno, porque pues ni las capacidades locales, ni las, en este caso, municipios, el Estado, y en este caso tiene que haber mucha coordinación con la Federación, sobre todo en el caso de la propuesta que ya hacía el Consejo Estatal de Seguridad también, de que aquellos que tengan pues penas más fuertes, pues sí sean trasladados a otro tipo de reclusorios. Eso es. Bien, pues estamos analizando aquí la crisis del sistema penitenciario, de esta bomba que volvió a explotar, como ya se comentaba, en el penal de Culiacán, la crisis de seguridad y los desafíos, los retos más importantes que está enfrentando ahora también con esto la autoridad, tanto federal como estatal en Sinaloa. Vamos a una pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sociales, seguimos en la mesa de análisis de Línea Directa. Bienvenidos, sus comentarios. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Bueno, pues aquí seguimos con este asunto. Tú comentabas hace un momento, Juan, que la revisión del 12 de mayo arrojó que encontraron armas largas y eso, pues sí, ya llamó a la preocupación porque se sabía que si encontraron un AK-47, un lanzagranadas,
¿sí? Un M16, y ahora esto, pues evidentemente algo se estaba cocinando, permítanme ponerle comillas, o sea, preparando en el interior del penal. Este armamento, y ahí está la imagen, estamos mostrando la imagen en línea directa de televisión. Este armamento, pues no lo habíamos visto nunca antes en una revisión. Ayer lo que se hizo después de este mega operativo, que entra el grupo interinstitucional, es la Secretaría de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Seguridad Pública Estatal, todos a revisar módulo por módulo. Entonces encontraron una especie de túnel que al parecer es una bodega donde guardaban armas y todo lo que traía al penal, ¿no? No tiene salida, es decir, no parece ser un túnel para una fuga, sino más bien un túnel bodega. Y la pregunta es, pues, ¿cómo está pasando tantas armas? Pues está muy claro, está muy fácil, ¿no? Es un tema que tiene que ver con la falta de seguridad y con la corrupción. Juan. Sí, bueno, más allá si es fugas o no fugas, eso habla de lo mal que está el sistema de seguridad del Estado. A ver, no tiene nada de malo reconocerlo. En 8 meses no se ha podido fortalecer. Yo voy a ser muy terco y no importa que me digan eso. El caso del penal solo es un eslabón más de nuestro sistema de seguridad. Y me resulta en verdad inverosímil, increíble que en 8 meses no hayamos avanzado 1 milímetro. Y no solo eso el avance, que no hayamos intentado cambiar nada. Cuando digo que se tiene que ir a la federación es cambiar algo, porque lo que tenemos no funciona. No digo que el otro va a estar mejor o peor, no sé. Seguramente estará peor, no sé, pero al menos es una intención de cambiar. Eso es lo que no veo y eso es lo que me daña como ciudadano, que en 8 meses no haya 1 milímetro ni ganas de cambio. ¿Qué diferencia de 8 meses acá en el sistema de seguridad? Pregunto, genuinamente, o sea, a lo mejor yo soy el ignorante y me dicen, no, sí hemos cambiado en esto. No hemos cambiado nada, para mi perspectiva. Y los resultados soportan mi opinión, porque si hubiéramos cambiado, al menos, o a lo mejor hemos cambiado para el mal, que también es válido, los números estuvieran ahí apoyándolos. Creo yo que no hemos entendido nada, ni como sociedad ni como gobierno, porque lo del penal solamente, insisto, es un eslabón más de toda esta cadena, no es el evento principal, es todo esto lo que estamos viendo. Armando, vamos contigo. Bueno, a ver, estamos hablando de un centro de readaptación. Es un lugar donde están recluidos personas que han violado la ley. Algunos le dicen penal, otros cárcel, otros bote, etcétera. El gobierno no sé desde cuándo empezó a llamarlo oficialmente Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. Así es el término con que se define ahora en los centros de readaptación. Pero a eso se va. Para eso son internados los delincuentes, para ver si se logra readaptarlos y que vuelvan después de su pena a la sociedad, que se reintegren. Así es. Para efecto de integrarlo al campo laboral, etcétera. Permíteme darle vuelta a la mesa, Jesús. Hay un documento muy extenso, pero también muy interesante, que se llama Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La última publicación de 2024 Sí. responde a la pregunta que hacíamos. Ahorita nos ¿Qué unimos. capacidad de qué población tenemos, ¿no? ¿Y en qué lugar? Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Nada más un dato, Jesús, ahorita vamos contigo, Juan. Estabas diciendo antes de que regresáramos del corte, ¿hay un dato ya oficial de la población? Hay un diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, es un estudio muy amplio que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde dice, por ejemplo, que Sinaloa tiene 4 centros de readaptación con una población de 4.098 hasta ese momento PPLs, personal privado de la libertad, y con una capacidad de 6.732. Sí, nomás que la distribución ahí hay que verla, seguramente sí. Aquí viene por penal, y también hay que decir, el peor penal evaluado de todo México es el penal de Puebla. Tiene una calificación de 3.38 sobre... Muy bien, ahorita regresamos. Juan, estamos contigo. Voy a insistir por nuestro sistema de no es justicia, nuestro sistema de Penitenciario. seguridad, sí. Que hay entre la penitenciaría, no funciona.
no funciona. Podrán tener 1000 de calificación o 1. No funciona. Lo vimos ayer, repito, lo vimos ayer. Si funcionara, no tuviéramos esos problemas. Los tenemos. Hay autogobierno y podemos meternos allá. Vamos, podemos perdernos en las minucias y la minucia y la minucia. Mi reclamo como ciudadano es, no veo la intención de cambiar nada. Eso es mi reclamo. Y cada vez que tenga el micrófono lo voy a decir, porque no es posible que no estemos aprendiendo nada. ¿Y qué se requiere? Pues a ver, yo voté por alguien para que ellos contrataran gente especialista en seguridad. Ellos me tendrán que decir, lo que me tendrían que decir es, vamos a cambiar en A, B, C, D, no lo han hecho, o si lo hicieron mal. ¿Qué se requiere? Es que ellos saben, Víctor, me dices a mí, yo no soy especialista en seguridad. Lo que se requiere es... ¿Y cómo sabes que no está funcionando si no eres especialista en seguridad? Ah, bueno, entonces lo que vimos ayer solamente es un hecho aislado. Yo no a me ver, pregunto, si tu argumento es que tú no puedes decir qué se requiere, ver, Víctor, ya dabas una idea ahorita, te voy a que hacer el una penal pregunta. pase el gobierno federal. Sí, esa es una idea. Bueno, pues esa es una a idea. A eso ver, vamos. le acabo de decir que el penal pase y dirán, es que habrá siempre motivos en contra, sí, seguramente. Pero no he visto la intención del gobierno en hacer algo distinto, no la he visto. Ahora, si me dices que lo de ayer no, es porque sí funciona el penal. No estoy diciendo eso. Entonces cerramos esto y vámonos, ¿no? No estoy diciendo eso para empezar. Pues No, yo nada más estoy haciendo A ver, preguntas. ¿qué argumentos Yo tengo? nada más te estoy haciendo preguntas. Ok, mi argumento es muy sencillo. 30 minutos de balazos ayer con una revisión de hace un mes. Ese argumento, si alguien me lo dice que está mal ese argumento, adelante. Pero, ¿qué argumentos tengo para decir que está mal? 30 minutos de balazos después del mes. El sistema penitenciario está en una severa crisis, sin duda. A ver, Nadie puede defender. Ojo, eso, el ¿sí? sistema de seguridad, es que no lo puedo ver yo separado. Es Bueno, todo. tú no, pero yo sí. Pues, bueno, adelante. Armando. No. Más que pasar los penales, en el caso de Culiacán, vamos a hablar, a la federación, yo diría que la federación otorgue un mayor presupuesto al gobierno del estado para que no le deje toda la carga de la operatividad del penal. El gobierno federal deja mucho a deber en materia de financiamiento. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cuestiones que se podrían poner en práctica. No hay apoyo, por ejemplo, psiquiátrico permanente para atender a los reclusos. Hay mucho problema de salud mental dentro del propio penal. Hay muchas personas ahí con el uso de drogas, pues se van también incrementando sus problemas. Hace falta también, por ejemplo, en otros penales los uniforman. Imagínate que aquí quisieran uniformarlos, qué escándalo se arma. ¿Por qué? Porque de esa manera, si no están uniformados, pasas más inadvertido. O también se da mucho en las jerarquías adentro. El dinero, pues anda más elegante, anda más... Hay muchas desigualdades en cuestiones de comportamiento ahí. A ver, tiempo. Jesús, ¿qué elementos estructurales deben corregirse? Vamos hablando ya de la... Está bien interesante de fondo, porque ¿no? creo que aquí es donde podemos perder en las generalidades. Si decimos no sirve el sistema penitenciario del país, bueno, no sé si eso alcance, ¿no? Está mal el sistema penitenciario en el penal fulano. Y este informe, del cual estoy checando, por ejemplo, dice específicamente en el penal de Goros, y hace un señalamiento, hace falta más personal custodio penitenciario. Esa es la observación que hacen ahí, ¿no? Hay otros que dicen... Goros en Guasave. En Goros en Ahome, Guasave. no más. En Ahome, sí. Hay otros que dicen, en el penal fulano de tal hace falta mayor espacio, hace falta un centro recreativo, hace falta una cancha, hace falta atención psicológica. Es decir, cada uno tiene en el diagnóstico bien hecho, realizado, te dice específicamente qué es lo que está pasando y puedes hacer un cuadro comparativo ahora sí de los penales de todo el país respecto a los nuestros, respecto a los de otros estados, y te das cuenta, por ejemplo, cómo, según este análisis... ¿Cuál es el mejor penal del país? ¿Está en esa clasificación? Sí, hay unos que tienen una calificación, por ejemplo, está en colores también, hay unos que tienen... arriba de 8, por ejemplo, no he encontrado ninguno de 10. Ahorita lo comento, el peor es Puebla, y estoy tratando de ubicarme en los de Sinaloa, en un ratito se los comento, para ver en esta calificación, con esta métrica, esta metodología, más allá de lo que podamos ver de manera superficial, porque son gente que se mete adentro, a las carracas, a donde están, para poder hacer estos diagnósticos. Tiempo para darle otra vuelta a la mesa. Ayer el Consejo Estatal de Seguridad Pública propuso la reubicación inmediata de los internos de máxima peligrosidad a penales con estas características.
para quitarle presión al centro penitenciario de Aguaruto de Culiacán. Con lo ocurrido ayer, pues muestra claro que hay como decía Armando, pues un gobierno interno ahí de ciertos reos que pues no los pueden controlar, son reos muy peligrosos. Están pidiendo el Consejo Estatal de Seguridad Pública la reubicación inmediata de esos internos, que el sistema penitenciario de Sinaloa pues debe saber quiénes son y cuáles son. En ese sentido, pues está pidiendo el apoyo por parte del gobierno federal y la gestión por parte del gobierno del estado. ¿Qué cambios estructurales? Decíamos, hay modelos exitosos de centros penitenciarios en el país. Pues toda esa información es importante. Araceli, vamos contigo. No podemos dejar de mencionar que lo que pasó ayer fue un hecho muy lamentable. Incluso hay notas que dan de que iban a visita muchas mujeres a llevar alimentos y a llevar, en este caso, necesidades básicas. Entonces yo creo que ese es un hecho lamentable. Y retomando un poco lo que tu cuestionamiento, Víctor, en cuanto a cuáles serían las cuestiones estructurales, encontré un artículo en la revista Cielo donde marca que son 4, ¿no? En primer lugar es la falta de custodios. Incluso se pone el ejemplo del caso de Chihuahua y el caso de Quintana Roo, que hay un custodio por cada 19 reos, lo que pues evidencia que no hay en estados el suficiente personal. En Sinaloa también marca en específico que la falta de personal capacitado es una de las situaciones de la parte estructural que se tienen que reforzar. La parte de la corrupción interna y la falta de programas de reinserción, limitada por la ausencia de programas educativos y laborales efectivos. También encontré un artículo muy interesante de desafíos de la Ley Nacional de Ejecución del Penal de la revista Cielo, y aquí dice que el factor político es el más importante. Aquí dice que hay una discrecionalidad con la que se han manejado los gobiernos estatales y las autoridades penitenciarias locales. Una de ellas es la falta de disponibilidad de información, la falta de conformación de consejos técnicos, el poco compromiso a dar seguimiento a programas de reinserción social. Y ahí maneja un caso, el caso de El Cerezo en Chetumal. Y también dice que es bien importante la coordinación entre los 3 niveles de gobierno, donde se converjan todas estas estrategias de la federación, los estados y los municipios, pero mucha la labor clave aquí es el tema de la negociación, es el tema de la voluntad política, y es una prueba de control, en este caso territorial lo marca, y de las instituciones del estado. Habla de una fragmentación interna. Vamos contigo, Juan. Bueno, esperar en verdad que las cosas cambien de alguna manera, repito, al menos que muestren hacer las cosas distintas. Si a mí me dicen que está mejor el penal en manos del Estado que de la Federación, lo dudaría mucho. Seguramente la Federación tendría problemas por algo muy sencillo, es una cuestión de presupuestos, tienes que meterle mucho más dinero. A ver, los custodios ganan muy poquito. O sea, ¿cómo tienen los custodios con esos sueldos? Es más, no me imagino quién quiera ser custodio bajo esas condiciones. Está bien complicado. ¿Cuánto gana un custodio penitenciario? El promedio que vi estaba entre los 16, 17 mil pesos, pero para el trabajo que están realizando, híjole, no me imagino en verdad, porque 15, 16 mil pesos es lo que pregunté a algunos, pero repito, para el trabajo que están realizando ahí es bajísimo, ¿no? Tendríamos que repensarlo, unas prestaciones mucho más importantes deberían de tener. Entonces sí está complicado. Armando, vamos contigo. Además también los directores de los penales, ¿cuánto dura un director de un penal en funciones? Muy poco. En cuanto hay una crisis, ahí va para afuera. Los directores de los penales también, ellos saben que es un alto riesgo. Te llega una amenaza desde adentro o desde fuera a un director del penal: necesito que me dejes pasar estas armas o lo que tú quieras, productos ilícitos. Bajo la amenaza va a preferir hacerse el oxiso. Ahí nace la corrupción. Yo creo que sí se necesitan custodios capacitados y bien remunerados, pero bien remunerados es bien pagados, que los motive para cuidar el trabajo que se les asigna. Por supuesto, quien decide ser custodio de un penal sabe a los riesgos que va, no va engañado, sabe lo que implica los riesgos, el sacrificio en horarios, en todo tipo de cuestiones,
y en un momento dado pues tendrá que asumir la responsabilidad que asume, pero sí bien pagados y capacitados. De alguna manera de algo serviría, creo Muy yo. bien. Tú tienes, y para cerrar la mesa, Jesús, si nos queda ahí unos 30 segundos, este diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encontraste finalmente el dato de Sinaloa, la pregunta, ¿no? Sí, la pregunta que me hacías, ¿cuáles son los mejores penales? Son los de Querétaro, tiene una evaluación de 9.10 sobre 10, y los peores son los de Chiapas, tiene una calificación de 5.4 sobre 10. Ya en lo particular se puede ver algunos penales, por ejemplo, de Baja California, creo que el de Longo también tiene preocupantes, y cada uno de ellos tiene lo suyo. Por ejemplo, Sinaloa? Pues el de Guaruto dice, por ejemplo, los aspectos que tienen que estar mejorados, tiene que ver con la insuficiencia de las remisiones, falta de normatividad que rige reglamentos internos, deficiencia en el procedimiento de imposición para las sanciones disciplinarias al interior, una serie de cosas que están haciendo. La calificación del penal de Guaruto es 6.76, está en amarillo, por decirlo de alguna manera. Pasa de panzazo. Pasa de panzazo, pero ojo, 2024, ¿no? Con estos hechos, evidentemente, las cosas estarían totalmente a cambio, a revisión, pero lo que sí creo es que, al final de cuentas, en manos del poder, en manos del Estado o en manos de la Federación, el tema en general de los penales es muy, muy complicado. Luego le seguimos, se nos termina el tiempo. Muchas gracias, Jesús. Hasta luego. Gracias, Araceli. Gracias, Juan. Gracias, hermano. Gracias, Rito. A todo el equipo, a toda la producción, todo el estado, muchas gracias, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea directa.